Sin Límites by Fertiamérica. Conversaciones en terreno para entender qué está pasando hoy en la agricultura. Te dejamos lo más importante para que estés al día con la industria. De reaccionar a gestionar. El agua en la agricultura ya no se trata solo de regar. Hoy, gestionar bien el riego puede marcar la diferencia entre un proyecto rentable y uno que pierde eficiencia sin darse cuenta. Más tecnología, más datos y decisiones que pueden cambiar completamente el resultado productivo. Para entender qué está pasando realmente en el campo, conversamos con Claudio Vázquez, especialista en riego y eficiencia hídrica. Esto es Sin Límites by Fertiamérica. Hola Claudio, gracias por recibirnos hoy y poder hablar un poquito de la realidad actual del riego. Vamos a pasar por esas preguntas, también por el riego como una estrategia, una decisión de estrategia, preguntas de tecnología, los errores más caros que se cometen al momento de regar, riego y nutrición y el futuro del agua. Así que partimos con la primera pregunta, que se habla muchísimo de la eficiencia hídrica, tecnología y automatización, pero quiero partir aterrizando esto a la realidad del campo. ¿Qué están viendo hoy ustedes en terreno respecto al manejo del riego? ¿Qué estamos viendo hoy? Como bien amplia, pero depende de en qué uno se enfoque, digamos. Principalmente en Chile. Chile es un país que tiene una penetración de la tecnología de riego muy importante. Debe ser uno de los países que tiene una mayor penetración de riego tecnificado en el mundo, digamos. Estamos hablando, por ejemplo, que en todo lo que es frutales, vides viníferas, principalmente. Chile es un país principalmente exportador de fruta, ¿no es cierto? Estamos hablando de niveles de 80-90% de penetración de riego tecnificado. O sea, nadie hoy día consigue hacer un proyecto de riego del frutal que sea sin pensar en tecnificar, ya sea con riego por goteo, microaspersión, sistema de riego subterráneo, etc. Entonces, cuando uno habla de Chile, Chile lleva muchos años en esta historia, partió muy temprano, de ser uno de los 4 países con mayor penetración de riego tecnificado del mundo. Israel, España, algunos países árabes y Chile, dentro de Latinoamérica sin duda. Otros países han partido un poco más tarde por el boom frutícola posterior. Perú, por ejemplo, hoy día tiene también mucha penetración, pero partió más tarde también con su... Entonces hoy día lo que vemos es que tenemos un mercado bien maduro en el mundo del riego y donde han ido apareciendo cosas que son novedosas. Tú mencionabas ahí el tema tecnológico, la telemetría, el control automático, el tractirriego. Y lo que vemos es que en algunos sectores del mundo productivo van adoptando más la tecnología y va entrando más esta tecnología, y en otros está bastante lejana. Hay cosas también que vemos bien básicas que no se cumplen, digamos. De repente nos encontramos con sorpresas en los campos en términos de sus sistemas de riego. No hay buenas mediciones, no se evalúan los sistemas, no se protegen, no se cuidan. Hay una variedad, la verdad, que muy, muy grande en ese sentido. Y entrando de eso, ¿dónde están los principales errores? Los principales errores, yo diría que hoy día, desde el punto de vista nuestro, digamos, tiene que ver con la mantención de los sistemas. En general, hoy día mucha gente quiere tener el control del riego acá, como tenemos todo. Aquí tenemos todo, tenemos una enciclopedia, tenemos hasta teléfono tenemos ahí. Y todos quieren tener el riego en la mano y está perfecto, digamos. Pero previo a eso hay que hacer una cantidad de cosas de que los sistemas realmente estén funcionando como corresponde. Y yo creo que ahí estamos un poco al debe, en general, obviamente. Hay algunos que están bastante avanzados, pero ahí estamos un poco al debe en preocuparnos de que los sistemas estén regando correctamente, de que estemos filtrando bien, de que estemos dando las dosis correctas de agua. Y ahí las mantenciones y los diagnósticos yo creo que nos estamos quedando un poco cortos. Okay. Y eso hace que no seamos muy eficientes, no solo en el agua, sino que también en el uso de fertilizantes, por ejemplo. O sea, que una de las ventajas, poder aplicar el fertilizante vía riego, es una de las grandes ventajas que existen, y realmente no somos tan eficientes porque no hacemos muchas cosas en esa línea, en mantener los sistemas. Ok, y entonces, ¿sientes que el productor está, o sea, porque estamos gestionando un poco mal ahí el agua? O una de las preguntas que tengo es que, ¿sientes que el productor está gestionando el agua o todavía está reaccionando? Hay mucha reacción. Nos pasa principalmente
en la época previa al uso más intensivo de riego, obviamente, ¿no es cierto? En Chile, decimos, partimos regando fuerte de primavera en adelante, ¿no es cierto? Sobre todo los frutales que son caducos, que prácticamente no se riegan en alguna época del año. Y nos preocupamos cuando ya echamos a andar para el primer riego, nos damos cuenta de que en realidad no habíamos revisado absolutamente nada y que nos fallaron los filtros, que fallaron los emisores, que están tapados, que están descabezados algunos micropresores, etc. Y pasa lo mismo con los controles de heladas, los equipos para controlar heladas con agua, que son hoy día lo más eficiente, controlar el agua heladas con agua. Y también yo creo que hay una reacción a darnos cuenta cuando falla. Claro. Un poco como los automóviles, digamos. Uno de repente echa a andar, se queda en pana en el auto y ahí recién va a ver cuál es el problema que tenía, salvo que tengáis un sistema metódico de control permanente, que en general no es tan común. Mira, ahora vamos a pasar un poquito a las preguntas como de estrategia, y probablemente hoy el riego influye mucho más que solo producir kilos. ¿Ya? ¿En qué momento el riego dejó de ser solamente regar? Yo creo en el momento en que ya pasamos a incorporar, ¿no es cierto?, la tecnología al riego, llamamos un riego por goteo. Los proyectos de riego por goteo que se hacen normalmente son proyectos con un 95% de uniformidad. Entonces tú cuando hablas de pasar a tecnificar un cultivo, pasas de un sistema tradicional que tiene una uniformidad o un aprovechamiento del agua, una eficiencia en el uso del agua de un 50%, pasas a un 95%. Entonces ahí ya dejó de ser solo regar y aplicarle un poquito de agüita, digamos. Y buscas además una uniformidad en el riego, porque además quieres llegar al cultivo con el fertilizante a todas y cada una de las plantas, digamos. Ojalá de la misma forma. Y entonces ahí ya deja de ser solo regar, sino que empiezas a ver, bueno, cuánta agua exactamente es la que tengo que aplicar. No quiero tener pérdidas por pérdida en profundidad de agua, no quiero tener inundaciones, entonces quiero aplicar el agua justa. Y ahí ya empiezas tú a hacer que esto sea a tener una gestión del riego. Y hoy día eso es posible con sensores, con diagnósticos de uniformidad, etc. ¿Qué impacto real tiene un mal manejo de riego en la rentabilidad? Yo creo que el impacto es total. O sea, tú puedes tener en algunos cultivos que pasan de no tener riego tecnificado a tener incrementos gigantescos, de 30 a 300% del resultado productivo. Ahora, cuando tú tienes y mantienes tu sistema correctamente, digamos, hoy día y yo creo que ahí es donde un poco estamos al debe, en valorar cuánto es lo que perdemos por no tener un riego uniforme, por ejemplo. Si tú tienes sistemas de riego con uniformidades del 95% y pasa a los años, normalmente el estudio que al año 7, los sistemas con las mantenciones normales que hacemos acá en Chile, en Estados Unidos, mediciones, ya tienen un 70% de uniformidad. Cuando tú tienes una pérdida de un 25-30% de uniformidad, en el fondo estás teniendo una pérdida productiva, porque te vas a encontrar con goteros que están botando el doble del caudal y otros que están botando la mitad del caudal. Son goteros que están botando 3 litros, el otro está botando 1 litro. O sea, y esa diferencia que uno ve que gotea, digamos, maravilloso, pero significa que le está aplicando la mitad del fertilizante, la mitad del agua, etcétera, y por lo tanto, cuantificar eso en cuánto significa en kilos de producción, o sea, imagínate, dígalo en un palto, si querés. Y tú dices, oye, si tuviera un 95% de uniformidad, sacaría 18 toneladas por hectárea, inventando. Pero con el 70 saco 15. O sea, esas 3 toneladas de diferencia, le podemos poner la plata que queramos poner, digamos, cuánto es el kilo de palta, qué sé yo. Y eso deberíamos ser capaces de valorizarlo en todo y cada uno de los cultivos. ¿Qué significa tener un riego uniforme, estar aplicando la dosis correcta de agua a todo y cada una de las plantas, con la dosis correcta también de fertilizante, digamos? O sea, eso también es sumamente relevante. Y cuando hablamos de calidad, condición y eficiencia, ¿cuánto termina dependiendo realmente del agua? Bueno, en general, la fruta y los cultivos en general son prácticamente 80-90% agua. O sea, cuando uno tiene una fruta, eso es prácticamente agua. Entonces, claramente, yo diría que un porcentaje muy elevado
el cultivo depende de tener el agua en el momento justo, en el momento de la cuaja, en el momento de la floración, en el momento de desarrollo de raíces. O sea, hay muchos momentos que son críticos en que es absolutamente posible que te falte el agua y que aparte que no te falte, que tenga el agua correcta en la cantidad y en el tiempo justo, digamos. Por lo tanto, yo creo que ahí se hace más obligatorio hoy día el empezar a meter tecnología para medir. Y ahí viene todo, hoy día está muy desarrollado el tema de los sensores de humedad. Hoy día estamos pensando también en trabajar con sensores de humedad de tallo, por ejemplo, que es como la bomba, la cámara Echelander, no sé si la han escuchado, que te permite saber, bueno, cuál es la presión que hay de agua en el tallo y poder saber una condición directamente de la planta, porque hoy día todas las mediciones de humedad son indirectas, son mediciones de suelo, no de la condición de la planta. Entonces, el día de mañana ya vamos a empezar a trabajar con sensores de humedad de tallo y vas a saber directamente la planta, te va a decir cuánto es lo que tiene, cuánto es lo que le falta. ¿Y qué tan lejos estamos de eso? No muy lejos. Ya existe esa tecnología, esperamos tenerla nosotros en Chile, ojalá esta temporada, y se ha desarrollado en Estados Unidos, Israel, ya hay startups que están en ese tema absolutamente. ¿Cuál es la pérdida más silenciosa que provoca un mal riego y que muchas veces el productor no ve? ¿Cuál es la pérdida más silenciosa? Yo creo que un mal riego tiene varias cosas. Uno, puede estar perdiendo agua de todas maneras y va a depender de la zona donde estés. Hoy día en Chile estamos viviendo sequía permanentemente. El tema del cambio climático está definido que Chile va a ser uno de los países más afectados por el cambio climático, por lo tanto, el estar perdiendo agua cada día va a ser mucho más relevante. Eso es una cosa. Y el otro, el estar aplicando, por ejemplo, que va muy de la mano con el riego, el tema del fertilizante, que evidentemente es otra pérdida que no... O sea, ¿cómo vamos la dosis correcta si estamos regando en forma desuniforme? Entonces, puede estar aplicando de más a un frutal, a un árbol, y al otro le está aplicando la mitad. Entonces, ahí también tiene. O pérdidas de fertilizante y agua en los retrolavados de los filtros. Hay una serie de cosas que cuesta verla y valorizarla, y que son cosas un poco invisibles, digamos, pero que después se traducen en rendimiento, digamos, en rendimiento, en calidad, en producción. Y en plata, al final del día. En plata, en rentabilidad de tu negocio. El recurso también ahí. Bueno, ahora vamos a volver un poquito ya a la tecnología y vamos a hablar como de lo útil versus lo bonito. Ya, hoy escuchamos hablábamos recién de los sensores, telemetría, automatización y inteligencia artificial. Sí. ¿Qué tecnología realmente está generando valor hoy? Yo creo que todas estas tecnologías sin duda que van agregando valor. El poder tener el control con telemetría, ¿no es cierto?, de tu sistema de riego, de todas las válvulas, poder manejar, medir vía sensores, etc. Ahora lo importante es qué hacemos muchas veces con los datos. Y esto es un tema que viene hace rato. Nos vamos llenando a veces de datos y no tenemos la capacidad de interpretarlo o dar con la solución o la corrección precisa de lo que se debe hacer, tomar las decisiones precisas. Hay muchos agricultores que a veces tienen estaciones meteorológicas y todo, y están llenos. Y dicen, bueno, al final me lleno de datos y no sé qué hacer con esto. Al final uno tiene que definir, bueno, con qué datos me quedo, qué datos soy realmente capaz de gestionar, qué datos soy realmente capaz de usar, en pro de ir mejorando día a día. Yo creo que por eso la tecnología ha ido avanzando. Antiguamente los riegos eran totalmente manuales y había hoy día controladores que además tú puedes manejar con tu teléfono si quieres, sectorizar, etc. Pero todo tiene que ver con decisiones que parten desde que parte un proyecto. Si yo un proyecto de riego no mezclo, por ejemplo, la parte agronómica de un diseño con la parte hidráulica, no voy a tener un buen diseño de riego. Tenemos una variedad de suelos gigantesca. Si hacemos un diseño que yo le digo, oye, mira, a 100 hectáreas van a regar con 2 litros hora todo. Es extraño, porque tú deberías tener una componente agronómica y saber que el suelo de ahí es más arenoso, el suelo de acá es más arcilloso, y por lo tanto probablemente la distancia del gotero, el caudal del gotero debería ser distinto en un sector arenoso que en un sector arcilloso. O sea,
hacer este análisis de agronómico para ponerlo de la mano de lo hidráulico es como partir haciendo un diseño correcto. O sea, eso es como desde el inicio. Desde el inicio. Tiene que, en general, los diseños no parten con una componente agronómica. Uno conversa con gente de empresas de riego y te dicen, mira, el 15-20% de los diseños contemplan un análisis agronómico y tú puedes poner y definir, tengo más arena acá, por lo tanto voy a necesitar un gotero de menor caudal y en menor espaciamiento que acá, que tengo más arcilla y por lo tanto acá a lo mejor me va a resistir otro tipo de caudal. Eso es básico para empezar a tener un sistema que riegue más uniformemente y por lo tanto distribuye todo lo que queremos distribuir, el agua, los nutrientes, etcétera, de forma mucho más uniforme de acuerdo a la realidad del suelo. Bueno, me voy a ir un poquito de las preguntas que tengo, pero y ahí ustedes cuando van a ver a algún agricultor y ya tiene su sistema de riego, ¿hacen ese análisis? ¿O qué se hace cuando una vez que ya tiene la implementación, ya tiene la inversión? No es fácil, porque cuando tiene ya el sistema hecho, lo más caro de un sistema de riego son las líneas de riego, en general. Entonces, cuando uno va y uno puede hacer un diagnóstico de un sistema de riego, ver cómo está regando, la uniformidad, etcétera, y te vas dando cuenta que hay sectores que necesitan tal vez tener más humedad, vienen los rediseños. Para ya todo eso, cuando empezar a arreglar un sistema de riego, no es fácil. Pero también deberíamos empezar, y por eso te decía, poner en valor qué estamos perdiendo si no lo hacemos. Porque muchas veces si tenemos un sistema muy, muy desuniforme, estamos perdiendo rendimiento y que eso deberíamos valorizarlo y ver, bueno, esto la verdad es que estoy perdiendo los años y un cultivo me va a durar 10, 15, 20 años. ¿Cuánto es lo que estoy perdiendo por no hacer una corrección a tiempo? Hoy hay una serie de formas de acercarse al problema más simples que antes. Hoy imágenes satelitales, hay imágenes de NDI que te podían dirigirte a puntos donde tú ves, aquí puedo estar teniendo algún problema y ver cuál es el problema. Normalmente son problemas ligados y relacionados al agua. Y si están ligados y relacionados al agua, están también ligados y relacionados a la nutrición. De todas maneras, porque si estás regando de una manera que no corresponde, también estás fertilizando de una manera que no corresponde. Claudio, ¿y qué cosas se hacen la diferencia y cuáles todavía están más bonitas que útiles? Más bonitas que útiles. No quisiera ponerlo de esa manera, o sea, no creo que haya cosas más bonitas que útiles, digamos, pero yo creo que si tú no te preocupas de tener bien desde la base, porque hay tipos que tienen, oye, lo controlo todo desde acá y mira, y aprieto un botón y todo, pero tu filtro no está funcionando, no está filtrando y por lo tanto tus goteros se están tapando. O no estás haciendo las mantenciones correctamente de los sistemas, lavando los sistemas, etcétera, limpiando las líneas, o tienes un diseño que no es el correcto, digamos, y que obviamente si lo mantienes en el tiempo te va a seguir dando resultados, aunque lo controles desde acá, deja de ser útil, digamos, el dato. Me ha pasado que a veces estás en un campo y se define, bueno, ¿dónde pongo el sensor de humedad? Oye, no, mira, pongámoslo acá porque ahí paraste con la camioneta. Y pongamos acá el sensor de humedad. Y bueno, ¿cuántos sensores en realidad debería poner para tener un dato que realmente valga el dato? Que ese dato sea válido. Y bueno, y una vez que sea válido, bueno, ¿qué hago con este dato? Entonces, no es que haya cosas que sean más bonitas o no. Yo creo que todo sirve, pero tienes que preocuparte de que todo en la cadena realmente funcione como corresponde, digamos. Mira, y viene con un poquito enlazado igual a la pregunta siguiente, porque dice, ¿crees que el productor chileno hoy confía en los datos o todavía manda mucho la intuición? Yo creo que sí, todavía manda la intuición, hay mucha... No sé si el análisis de datos está tan desarrollado o tan bien gestionado. El qué hacer con los datos. Lo conversábamos no hace poco con un importante asesor de riego y un poco es importante, bueno, qué hacemos con los datos cuando los tenemos, digamos. Primero ver si los datos son correctos, si están bien tomados, son representativos, no son representativos, y después, bueno, ahora qué hacemos con esto, cómo tomamos las decisiones. Y en general a veces, salvo algunas empresas, te encuentras con empresas que no tienen la capacidad de hacer gestión sobre esos datos. Y yo creo que hay toda una rama que deberíamos desarrollar, la parte agronómica, la gente que estamos en este mundo, de empezar a trabajar esos datos. Por eso la IA, que también va a empezar mañana a dar recomendaciones y todo,
también tenemos que tener cuidado porque si esa IA, esa inteligencia artificial, no la alimentamos con datos que sean correctos, respaldados y que sean representativos, digamos, vamos a tener problemas también. Vamos a seguir cometiendo el error o acumulando el error. ¿Te ha tocado ver algún caso donde un pequeño cambio de riego cambie completamente el resultado? Sí, hay casos importantes. Yo diría que la mayoría tiene que ver con revisar los sistemas y con mejorar la uniformidad, y tú puedes tener notablemente cambios en rendimiento y en calidad notables, digamos. O, por ejemplo, casos que son saliendo del mundo de los frutales. Por ejemplo, si tú te vas hoy día al mundo de la alfalfa. Hoy día estamos con muchos proyectos con alfalfa con riego subterráneo, con riego enterrado. Y la verdad es que es un cambio fantástico, digamos. Aparte de que en algunos lugares de Chile el tener riego subterráneo por goteo en alfalfa significa tener alfalfa, digamos, que no podrías tener de otra manera porque no te alcanza el agua, no te alcanza para regar por la zona norte, por ejemplo. Entonces ahí tú tienes resultados que son sumamente impactantes, son potentes. Ya no conocía ese riego subterráneo. Sí, claro. Súper interesante como para poder revisar de qué se trata y sobre todo ahí el tema eso de la alfalfa. Bueno, y el riego subterráneo tiene mucha relación con cultivos que son mecanizados, ya sea cosechas mecanizadas principalmente, ¿no es cierto?, o muchas labores mecanizadas. En cultivos con riego enterrado, hoy día en Chile, yo diría que empezamos a hablar seriamente hace unos 8 o 10 años, y deben haber, al menos por el lado nuestro, tranquilamente unas 2.000, 2.500 hectáreas ya con riego enterrado en distintos cultivos. Vid vinífera, nogales, almendros, avellanos, alfalfa, sin duda, maíz con riego enterrado. Y seguir por la maquinaria. Claro, por ejemplo, en los nogales y todo esto, olivos que también se cosechan con máquina, ¿no es cierto? Y todo eso, el avellano, no tener que retirar las líneas para poder hacer la cosecha, es retirar las líneas es una labor muy costosa. Mano obra. Cada día queremos tener, a veces, o nos cuesta más tener mano obra, o no sé si queremos tener tanta mano obra, digamos, por el costo que tiene y lo que cuesta conseguirla. Entonces, retirar líneas de avellano por hectárea te puede costar $200-250 cada vez que lo haces. Entonces, pensar en decir, ¿sabes qué más? Pongo las tuberías, las entierro, y este cultivo lo tengo con riego enterrado, con menores pérdidas por evaporación, o ninguna, con menor desarrollo de maleza, porque no estás alimentando maleza en la superficie, y con además la posibilidad de colocar más directamente en la raíz del fertilizante, es una opción sumamente válida hoy día. Pero que también va de la mano con las mantenciones y el manejo correcto, digamos, del sistema. Sí, mira, ahora nos vamos a pasar a las preguntas de errores más caros. Y errores más caros. ¿Cuál es la decisión más importante que toma un productor respecto durante la temporada? En términos de riego, yo creo que la decisión más importante, sin duda es hacer las mantenciones correctas. Sí. Para mí, sin duda, eso. Porque el no hacerlas te puede significar que en la mitad de tu temporada tengas un problema con el sistema de riego, taponamientos, y que te puedan dejar sin regar en momentos clave. Digamos, hay fechas clave en que tú no puedes perder, bueno, en general nunca, pero hay momentos mucho más claves, digamos, en que el agua es vital. Entonces, el entrar a la temporada preparado con el sistema revisado en los sistemas de control de agua, con agua, digamos. O sea, si tú no tienes revisado tu sistema y llegó el helado, le echaste a andar y no funcionó, sería todo, digamos. O sea, se acabó el seguro. Oye, ¿y qué error se repite año tras año? ¿Qué error? Un poco... Yo creo que una cosa que también tenemos un error es que a veces dejamos un sistema de... Yo creo que una cosa importante es capacitar a los operarios de riego y darle un estatus, un nivel al personaje encargado del riego en general, profesionalizar ese cargo, digamos, esa responsabilidad. Tú estás dejando en manos de una persona un sistema de riego que te puede costar $5.000, $6.000, $7.000 por hectárea. O sea, en 100 hectáreas saquemos la cuenta de la plata que estás colocando en manos de
Y por ahí siempre dan el mismo ejemplo. No sé, a veces el dueño del campo le pasa la llave de un auto último modelo pero sin embargo te deja un sistema de riego en manos que a veces no son profesionales. Yo creo que ahí hay algo que tenemos que corregir, que tenemos que profesionalizar al personaje que maneja todos estos temas. Hoy día, porque está todo el tema de los diagnósticos, las mantenciones, que hay que hacerles como corresponde. 2, porque ya hemos ido metiendo mucha más tecnología. La telemetría, había tocado ir a campo, donde tienen el controlador y no lo ocupan, porque el personaje no lo sabe ocupar, porque no está capacitado. No es culpa de la persona, es culpa de que no somos capaces de invertir en capacitación. Eso, y el recurso también, no sé si por temas también tiene que ver no solamente el riego, sino que otras cosas más. Bueno, una serie de otras cosas más que van de la mano para que el tipo sepa hacer perfectamente, usar un buen sistema de inyección de fertilizantes, por ejemplo. O sea, hoy día la tecnología que podemos tener al servicio del riego y la nutrición requiere un personal mucho más calificado, y hay un error que todavía seguimos cometiendo. Es como decir, el más malo al arco a veces cuando jugaba uno a la pelota, digamos. Yo creo que eso tenemos que corregirlo de todas maneras, ¿no es cierto? No. He visto votados, o sea, oye, ¿me puedo llevar este controlador? Se nos está ocupando porque vale $8.000, $10.000 y veo que no lo tienes ahí de adorno, digamos. Eso pasa, lamentablemente pasa. Y eso es culpa de responsabilidad que tenemos que capacitar a la gente. Si pudieras borrar un mal hábito de riego en Chile, ¿qué eliminarías? Un mal hábito de riego. Vamos a tratar de borrar eso. Un mal hábito de riego. Yo diría que uno de los más malos hábitos de riego es regar por horas. O sea, oye, yo riego todas las diarias. Tenía un profesor hace muchos años en la universidad que nos llevaba terreno, en ese tiempo era hortaliza, en invernadero. Yo preguntaba, ¿cuánto regamos acá? ¿Cómo se rega? No, 2 horas, no, 1 hora y media. Y sacaba el reloj y se lo tiraba a las plantas. Ahí está, 1 o 2 horas, digamos. En el fondo tú tienes que saber en realidad cuánto estás regando, cuánta cantidad de agua, ¿no? Y cuántos metros cúbicos, cuánto es lo que requiere, cuánto fue la demanda. No 2 horas diarias porque riego 2 horas diarias. El no tener claro el cuánto y cuándo, obviamente, sigue siendo un tema. Y sigue siendo un error muy común. No, yo riego 2 horas todos los días. Creo que eso, la tecnología hoy día nos ayuda mucho, porque están los sensores de humedad, antes estaban los tensiómetros, hoy día tenemos sensores de humedad mucho más finos, mucho más precisos, pero creo que todavía seguimos cometiendo en algunas partes de esos errores. Y bueno, ahora nos vamos a riego y nutrición. ¿Qué tan importante es entender el riego junto con la nutrición? Yo creo que el riego va absolutamente de la mano con la nutrición. O sea, en el minuto en que empezamos a ser capaces de colocar vía riego, ¿no es cierto?, los fertilizantes, yo creo que es una de las mayores ventajas que da el riego tecnificado. Fertilizantes, incluso algunos agroquímicos, algunos nematicidas, ¿sí? Pero en el caso de la nutrición, sin duda. Y ahí ha venido toda una evolución, ¿no es cierto?, en los fertilizantes que con el tiempo, que nos permiten hacer esto de una manera mucho más precisa, digamos. Si uno piensa hace, 25 o 30 años atrás, eran granulados que se calentaban, 30 o 40 años atrás, calentaban el superfosfato triple, el líquido, para que se disolviera el superfosfato triple y poder meterlo a través del sistema riego. Hoy día tenemos fertilizantes que son de última generación y que tú puedes colocarlos vía riego, sin taponear los goteros, ¿no es cierto?, sin taponear las líneas, que eso es clave. De nuevo, lo más caro del sistema de riego son los goteros al final del día. Entonces, esto está absolutamente en la mano, yo creo, no conversa totalmente. ¿Qué pasa cuando un productor fertiliza fertiliza bien pero riega mal? Fertiliza bien pero riega mal. ¿Y se puede? O sea, alguien puede tener un plan de fertilización definido de acuerdo a un cultivo,
a un frutal, a una época de del desarrollo vegetativo de la planta, el desarrollo productivo de la planta, de la curva fenológica del cultivo, ¿no es cierto? Y puede tener sumamente claro las unidades de elementos, NPK, calcio, magnesio, microelementos, etc. Y puede tener un plan perfecto de cómo inyectarlo. Incluso puede tener, ¿no es cierto?, una planta para poder inyectar, ¿no es cierto?, una mesa de inyección con ácido, separando todos los productos. Está todo el plan de fertilización muy bien diseñado. Pero si después el agua que aplicamos no tiene, como hablábamos, la uniformidad del sistema de riego no cumple y tiene una baja uniformidad, todo nuestro plan de fertilización va a quedar sujeto a qué pasa con la uniformidad de distribución del agua en ese cultivo, en esa hectárea. Por lo tanto, en realidad, tú puedes tener un muy buen plan de fertilización, muy bien definido, muy bien planificado, con muestras, con etcétera, de la hoja, foliar, etcétera. Pero después puedes estar ejecutando o aplicando el fertilizante de mala manera, porque estás aplicando mal el agua, al fondo. Claro. Y ese es tu vehículo. Futuro del agua. Futuro del agua. Pensando en lo que viene. ¿Cómo va a cambiar el manejo del agua en los próximos 5 años? Ya hablamos algo que se va a poner, que era estos sensores directos a la planta. Sí, sensores de humedad de tallo, por ejemplo. Bueno, yo creo que el agua ha ido cobrando cada día más relevancia. El hecho de que hayamos estado sujetos a varias sequías. Tal vez acá en la zona más central hemos tenido algunos veranitos de San Juan, digamos, nos ha dado algún alivio los últimos años, pero si tú te vas al norte esto sigue siendo muy complejo, ya prácticamente no cuesta, basta mirar los embalses, digamos, de cómo están hoy día la situación en la cuarta región, fundamentalmente. Pero en general el agua ha ido cobrando un valor y la gente ha ido tomando conciencia. Yo creo que debemos seguir trabajando en eso. Yo creo que, y no solo a nivel de agricultura, esto a nivel de la población en general, tenemos que tener una cultura del agua mucho más potente. Los países que hoy día tienen, comillas, resuelto su tema de agua, tienen una cultura de agua donde el no perder una gota es vital. Y Chile va caminando a ser un país con serios problemas de agua. Si bien tenemos una zona sur con muy abundante agua, pero tenemos una distribución horrible hacia el norte de esa misma agua. Estamos ya trabajando mucho en las desalinizadoras, ¿no es cierto? En Antofagasta, prácticamente el 80-100% del agua potable es desalinizada. En Copiapó, el 30-40% del agua que se consume en la población es de agua desalada. En la cuarta región de Coquimbo ya están trabajando en desalinizar agua. Probablemente vamos a ver en un futuro no muy lejano que vamos a estar trabajando de alguna manera con agua desalada en ciertos cultivos, probablemente. Y en la medida que esa agua va cobrando un mayor valor, nos va a ir preocupando mucho más, bueno, cómo somos deficientes en usarla, digamos. Cuando tiene un costo, nos preocupamos de ahorrarla o gestionarla como corresponde. Yo digo, por ahí va el tema. En la medida que el agua va teniendo un valor o un costo para el productor, o para, en general, como lo tiene para la población, digamos. En tu casa tú pagas el agua, digamos. Vamos a tener una mejor gestión. Entonces sería una cultura del agua más potente. Yo creo que la cultura del agua tiene que ser de todos más, absolutamente. Darle valor a la gestión. Exacto. Al recurso. Darle valor al recurso. El otro día conversábamos con una persona en el norte dedicada al tema del gobierno regional y tú hoy día se está haciendo una desaladora, por ejemplo, en la región de Coquimbo, que te pretende entregar 1000 litros por segundo, si no me equivoco, de agua producto de la desalar. Y sin embargo, los emisarios de Serena y Coquimbo, los emisarios de agua de la ciudad, botan la misma cantidad de agua al mar. Con un pequeño tratamiento, pero lo botan al mar. Sí, es como raro, ¿no? Estamos haciendo una desaladora para meter 1000 litros por segundo y estamos botando al mar vía emisarios 1000 litros por segundo. Teníamos que tener una cultura mucho más potente desde el Estado, digamos, y las personas también. No podemos seguir viendo pues, riego camiones de aljibe en las ciudades, que eso lo vemos mucho. Entonces, yo creo que la cultura del agua tiene que tener un cambio fuerte en Chile. ¿Qué debería empezar a hacer hoy un productor para no quedarse atrás?
¿Para no quedarse atrás con la tecnología eso? ¿O en general? En Para general. empezar a mejorar la gestión del agua. O sea, no la gestión del agua, sino que en sus cultivos, en su producción. Bueno, yo creo que son muchas cosas, digamos, evidentemente. Yo te puedo hablar un poco desde el punto de vista de lo que nos toca, desde el punto de vista del agua. Yo creo que un productor tiene que primero hacer el diagnóstico de su sistema, en el caso de los sistemas de riego, de lo que tiene, ver cómo diseña o se prepara para lo que viene, digamos, pero también diagnosticar lo que tiene. Yo creo que eso es clave. Ver qué tan eficiente realmente está haciendo su sistema de riego. Nos podemos llevar sorpresa y creer que estamos con una eficiencia altísima porque tenemos goteo y podemos no estarla teniendo. Yo creo que es lo primero que tiene que hacer. Y una vez que ya nivele aquello, empezar evidentemente a tener más datos y a meterle más data y a analizar esos datos, digamos, para meter más tecnología en su campo. Yo diría que por ahí va lo que puede hacer desde el punto de vista del agua. Claro. Y hablamos hartos de los datos. Que hay mucha información dando vuelta. Y como son tanto datos, un productor, ¿cada cuánto periodicidad o en cuánto periodo tiene que ir analizando esto? Entonces mi pregunta es, ¿como temporada tras temporada o mensualmente? No sé. O sea, hoy día tú puedes tener datos online que son en el minuto, digamos. O sea, tú puedes estar siguiendo el dato de la humedad del suelo, vas siguiendo la curva minuto a minuto, lo vas viendo, digamos. Mañana, si estamos con este tema hemos hecho pruebas también de esto de la detención de humedad de tallo, también vamos a tener un dato que te va a estar llegando online permanentemente. O sea, ahora, claramente uno tiene que hacer una gestión minuto a minuto, día a día, ¿no es cierto? Y después tendrá que hacer un resumen de temporada y sacar conclusiones de, bueno, qué es lo que tengo que corregir, qué es lo que no estoy haciendo bien, por qué me están pasando ciertas cosas, digamos. Pero hoy día tú con la información que tienes, tú puedes estar conectado viendo lo que está pasando. Eso sí lo puedes hacer. Y tomando decisiones en el segundo. Ahora, si quieres hacer análisis ya un poquito más, con más historia, bueno, habrá que temporada a temporada, mes a mes, ir tomando ciertas decisiones. No hay una receta exacta. Y para ir cerrando esta conversación, Claudio, yo me quedo con que siempre volvemos como a la base, que es un poquito a la gestión de personal, a la implementación, cuando tú empiezas a hacer el proyecto, como la implementación del sistema de riego, y la cultura, más que nada de las mantenciones, de quién está a cargo de los sistemas, porque por mucho más tecnología que tengamos, datos que tengamos, si no estamos ahí como en lo básico, ¿cómo logramos hacer que esto sea más eficiente? No sé si quieres agregar algo más a eso o para llegar a como una conclusión de lo que hemos hablado. Sí, o sea, de nuevo, yo creo que si lo básico que tenemos de un sistema de riego no está funcionando, nos sacamos mucho con meter todos los días tecnología nueva. Por eso creo que, de nuevo, el revisar lo que tenemos hoy día es clave, es básico, digamos. Que los sistemas estén funcionando, que estén regando uniformemente, que estén cumpliendo con la promesa del diseño original, y ojalá ese diseño tenga una componente agronómica que vaya de la mano de lo hidráulico, no solo sea hidráulico. Esa es la única manera. Después, una vez superado ese peldaño, digamos, ya empezamos a meterle otras capas a la gestión. Y lo mismo pasa para el mundo cuando va el riego de la mano de la nutrición, digamos. Es absolutamente obligatorio, de nuevo, que el sistema esté uniformemente funcionando para que tu propuesta sea cumpla lo que tú realmente quieres que cumpla, digamos. Entonces yo creo que eso volverá un poco a la base. Eso. Muchas gracias. Claudio. Muchas gracias a ustedes. Una pequeña conversación ahí de lo que está pasando en el riego hoy. Exacto. Gracias. Sin Límites by Fertiamérica. Conversaciones en terreno para entender qué está pasando hoy en la agricultura. Te dejamos lo más importante para que estés al día con la industria.